parte de la concepción de atender antes que nada lo económico y social, atender las necesidades de los mexicanos. En la idea de que la paz y la tranquilidad, como aquí se ha mencionado, son frutos de la justicia. Una y mil veces hemos repetido en las plazas públicas del país que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que hay que atender las causas que originan la violencia. Por eso, el propósito principal para garantizar la paz y la tranquilidad será la de mejorar las condiciones de vida y de trabajo en nuestro pueblo, buscar el bienestar material y al mismo tiempo lograr también el bienestar del alma, el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales. Para que haya paz y tranquilidad se requiere acabar con la corrupción, se necesita combatir la pobreza. Repito, se necesita fortalecer nuestros valores, no hacer a un lado esto que es tan importante, el mantener, el fortalecer valores culturales. Está demostrado que en las comunidades indígenas, donde hay más solidaridad, donde hay más fraternidad, donde se lleva a la práctica la ayuda mutua, el tequio, donde se mantienen las tradiciones, las costumbres, las culturas, es donde menos delincuencia existe en el país. Donde hay más delincuencia, donde se rompe el tejido social, donde se afectan los valores, donde se da más desintegración familiar, porque también debemos de tomar en consideración que la integración de la familia es fundamental, sobre todo en lo que significa la familia mexicana. En otras partes, con mucho respeto lo digo, van creciendo los hijos, ya quieren los padres que se vayan de la casa, que aguaquen el ala. Aquí nosotros tenemos otras costumbres. Hay en la familia mexicana mucha solidaridad. No queremos que los hijos se vayan de la casa. Por eso a veces hasta se les pasa la mano. Pero esos son valores. Le va mal
a un miembro de la familia en México y acuden en su apoyo otros familiares. La familia en México es la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Una idea equivocada de la izquierda de dejar el asunto de la familia a la derecha. Cuando, desde mi punto de vista, es un error. Nosotros tenemos que apoyar el fortalecimiento de las familias en el sentido amplio, plural, moderno. Y ocuparnos también de la colectividad, de la comunidad, de lo social, pero no abandonar la importancia que tienen las familias. Lo otro que es importante en este plan para la paz, para la seguridad, es la atención a los jóvenes. Le hemos dado la espalda a los jóvenes. Lo único que se ha hecho en los últimos tiempos es etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, como si ellos fuesen los culpables, sin darles opciones, sin darles alternativas. Ahora, como parte de este plan para la paz y para la seguridad, entre otras cosas, porque lo esencial es el humanismo, la justicia, pero ahora se va a atender a los jóvenes, se va a garantizar a los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo. No va a quedar un joven sin oportunidades de estudio y de trabajo. Está por presentarse el presupuesto para el año próximo, el programa que va a recibir más recursos, alrededor de 100,000 millones de pesos, es el programa de jóvenes construyendo el futuro, el que va a estar destinado a atender a 2,600,000 jóvenes que van a ser contratados, van a tener trabajo y van a tener posibilidad de estudio. Esto es la base del plan para la seguridad. Es como en la medicina, la prevención, como en muchas actividades de la vida, que lo fundamental es prevenir todo lo que se va a llevar a cabo en el bienestar de la gente, va a ayudar mucho para serenar la vida pública del país, para garantizar la paz y la tranquilidad. Eso es, insisto, lo fundamental. Si hablamos en términos cuantitativos, eso significa del plan de seguridad el 80%, el atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Por eso somos distintos los gobiernos anteriores, porque ellos nunca vieron esto, nunca. Siempre pensaron que se podía resolver el problema con medidas coercitivas, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas.
Y por eso el fracaso rotundo en el tema, en el asunto de la seguridad pública. Nosotros le vamos a dar toda la atención al desarrollo económico, al desarrollo social, al fortalecimiento de los valores. Y también tenemos que atender lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y ordenar lo relacionado con la protección a los ciudadanos, el que podamos disminuir los delitos, que podamos de manera organizada, de manera unida, con perseverancia, en forma profesional, bajar la incidencia delictiva. No es posible que tengamos 80 homicidios diarios en el país. Tenemos que garantizar la seguridad a los mexicanos, que no haya homicidios, que no haya secuestros, que no haya robo en casa, habitación, en el transporte público, que se garantice el derecho a la vida, el derecho a vivir libres de miedos, de temores. Y por eso es que hemos tomado esta decisión de crear la Guardia Nacional. Nos llevó un tiempo llegar a esta conclusión. ¿Por qué lo de la Guardia Nacional? Porque necesitamos unir todos los recursos, las voluntades que se tienen. Actualmente solo se cuenta de manera formal con la Policía Federal y con las policías ministeriales, también con las policías estatales, con las policías municipales. Pero la verdad, hay mucha descomposición en estos cuerpos policiales. Se creó, como aquí se dijo, hace 20 años la Policía Federal con el propósito de que con esta corporación se garantizara la seguridad pública, de que no interviniera el ejército, que no interviniera la Marina. Pero no se ha consolidado esta corporación. Imagínense, ante un problema tan grave de inseguridad, de violencia, contar solo con esta fuerza no consolidada, en la cual, con honrosas excepciones, hay falta de profesionalismo y de integridad. Y lo mismo sucede con las policías ministeriales y con las policías estatales y con las policías municipales. Entonces, analizamos bien el problema. Son 40,000 policías federales o 40,000 integrantes de la Policía Federal. No todos trabajan en lo operativo, casi la mitad están ocupados de funciones administrativas. Entonces, ¿qué hacer con 20,000 elementos para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia?
Por otro lado, teníamos la opción de buscar el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Eran dos opciones. Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes. Y tiene uno que tomar decisiones. ¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación, en la Guardia Nacional. Esa fue la decisión que tomamos. Claro que hay que hacer las adecuaciones al marco legal y por eso, con toda transparencia, estamos tratando este asunto, poniéndolo a consideración de los ciudadanos y de los legisladores. Les pedimos que nos ayuden, porque hay que hacer una reforma constitucional. Ya no queremos la simulación, solo en el porfiriato se decía y se usaba la frase de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Nosotros no somos porfiristas. Nosotros vamos a respetar la Constitución en la forma y en el fondo. Vamos al debate sobre este tema, a que se discuta. La propuesta nuestra es la creación de la Guardia Nacional. Como siempre, se tiene como referentes a otros países. Aprovecho para decir que lo que estamos proponiendo tiene dos antecedentes. Primero, que ya existe el concepto de Guardia Nacional en la Constitución desde hace mucho tiempo, desde la Constitución de 1857. Es más, la Guardia Nacional se integró y actuó cuando los mexicanos, nuestros antepasados, defendieron a la patria en 1847 y 48 con la intervención estadounidense. Actuó la Guardia Nacional. Luego también en el movimiento contra la intervención francesa intervino la Guardia Nacional y se ha mantenido. Se volvió a establecer en la Constitución del 17 y es vigente el concepto, la Constitución que nos rige, la Constitución del 17 vigente. Ya existe el concepto. Y además, y ese es el otro antecedente,
existe una guardia con estas características en otros países, con la característica específica de que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Es el caso de la Guardia Civil Española, que depende de las Fuerzas Armadas del gobierno español. Y es el caso también de la Gendarmería en Francia, que depende de las Fuerzas Armadas de ese país. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo para complementar mejor la propuesta. Añado que vamos a organizarnos como aquí se ha dicho. Vamos a tener idealmente 266 coordinaciones territoriales. Vamos a empezar con 150 coordinaciones, porque no tenemos todos los elementos que se requieren. Necesitamos un promedio de 500 elementos por coordinación. En total vamos a requerir de 120 a 150.000 efectivos para las 266 coordinaciones. Y ahora la suma de la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal no nos alcanza para eso. Por eso... Bueno, escuchábamos la palabra del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentando su plan de seguridad con una cifra escalofriante, 80 muertos diarios. Mario González de México con el análisis. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jonathan? Es uno de los temas que más expectativa han generado aquí en México por la situación que se vive hace ya unos 15 años, cuando comenzó esta guerra contra el narcotráfico, que año con año ha ido escalando en los niveles de violencia. Estamos cerrando, Jonathan, este 2018 con una cifra escalofriante, como bien lo dices, 30,000 muertos en este año aproximadamente. Se van a romper todos los récords. Se necesita un giro radical a esta política de seguridad pública que se ha implementado en México. Por eso escuchábamos, pues, gran parte, la sustancia de esta plan de paz y de seguridad en México se fundamenta en la creación de una Guardia Nacional, como ya lo explicaba Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo. Será integrada por 3 cuerpos: Policía Naval, Policía Militar y Policía Federal. Cerca de 50,000 elementos tendrá en una primera etapa y estará bajo las órdenes o será dependiente de las Fuerzas Armadas de México. Esto va a generar polémica, por supuesto, porque ya tenemos unas Fuerzas Armadas actuando en la seguridad pública que muchos consideran ha llevado a una serie de abusos en términos de derechos humanos. Sin embargo, pues es la propuesta, además de otras, como ya lo explicaban ante otros oradores, como será el próximo secretario de Seguridad Pública, que es precisamente la creación de una nueva Secretaría de Seguridad Pública. Una secretaría que ya existía hace algunos años, pero que fue erradicada en la presente administración. Esto ya se está trabajando en el Congreso mexicano con la mayoría morenista, mayoría del propio Andrés Manuel López Obrador. Se está ya perfilando el diseño de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Creo que son los dos pilares, además del discurso político que ya mencionaba Andrés Manuel, volver a los valores de la familia, a los valores de la mexicanidad de los mexicanos, toda esta serie de cuestiones que es, en su opinión, atacar el fondo del problema. Jonathan. Impecable el análisis del discurso de AMLO. Muchísimas gracias, Mario. Un fuerte abrazo para Mario González, nuestro compañero desde México.